Bienvenidos, esto es el Noticiero del Mediodía, soy Juan Diego Alvira y hoy estamos aquí con Vanessa de la Torre para contarles los hechos, las noticias de Colombia y el mundo. Hoy, una de las noticias que no solo enciende el debate político, sino el debate ético. Un niño que murió esperando un medicamento y un presidente que para defender una postura política ha revelado algo que es confidencial y protegido por la ley, la historia clínica. De eso hablaremos hoy, por supuesto también del colapso vial en muchas ciudades, el tema de los motociclistas y de los candidatos que proponen solucionar todos estos problemas. De eso y mucho más. Bienvenidos, mi querida Vanessa, buenas tardes. Mi querido Juan, bienvenido. Vamos a hablar, por supuesto, del tema del chiquito, de Kevin, que ha causado todo un revolcón de muchas opiniones en Colombia. Vamos a hablar también de lo que insiste el registrador Hernán Penagos y son las respuestas que le da a los señalamientos del presidente que pone en duda, de alguna manera, la confianza en el proceso electoral. Vamos a hablar de todo eso y tenemos acá a Miguel Forero y a Anderson Acosta, en breve, en segundos. Dos candidatos al Congreso, arrancamos. El pequeño Kevin y la historia que a todo el país le ha dolido. Una revelación sobre su situación y también historia clínica, pues ha generado todo un debate político y también ético. El niño con hemofilia que murió esperando el medicamento. El presidente Petro reveló la historia clínica y hay un debate encendido alrededor de ese tema. ¿Se puede defender una postura política usando el dolor de una familia? Son las 12:02 de la tarde. A este mediodía vamos a tener debate entre dos candidatos al Congreso, Miguel Forero y Anderson Acosta. Van a responder sobre un tema que sin duda nos toca a todos, la movilidad en Bogotá. Los motociclistas, Vanessa, que por supuesto siempre están allí en el centro del debate. Otra de las noticias, bueno, por una gorra, por celos, por nada, la intolerancia que está matando a los bogotanos y con cuchillos. Se han vuelto recurrentes virales las imágenes de personas en cualquier esquina, en cualquier semáforo de la capital del país, con cuchillo en mano, peleando o atracando. Tenemos la historia más reciente. También esto. El registrador Hernán Penagos responde a los señalamientos del presidente Petro sobre un supuesto riesgo de fraude electoral con los formularios E14. Les vamos a contar lo que dice el registrador y por qué esas elecciones que se avecinan están realmente muy protegidas. Y la policía bajo sospecha, complot, montaje o guerra interna. Un coronel denuncia amenazas y el retiro de su esquema aparentemente por una retaliación. Se habla de conspiración contra el presidente y de ajustes dentro de la institución. ¿Hay manos oscuras moviendo fichas o estamos frente a una guerra implacable interna dentro de la policía? Bienvenidos. Este es el Noticiero del Mediodía. 12:04 de la tarde. A esta hora usted puede conectarse con nosotros a través de nuestro canal de YouTube y hablar de uno de los temas que sí que nos tocan a todos. Muchos a lo mejor estén escuchándonos. ¿Las motos mejoran la movilidad o empeoran el caos vial en las ciudades? Y pasamos al paredón aquí en el Noticiero del Mediodía a los candidatos al Congreso. ¿Qué están proponiendo sobre esos temas? Sobre la movilidad, sobre el tráfico, sobre los trancones, sobre las motocicletas, sobre los accidentes. Puede usted ya mismo sintonizar nuestro canal de YouTube y conectarse con nosotros, que los leemos. Ya tenemos mensajes, nos saludan desde Dos Quebradas, Risaraldas. Hay que cambiar todo el Senado y la Cámara. Hay alguien que dice, bueno, eso no es posible, pero la pregunta es esa. Sobre las motos, sobre los moteros, que realmente se han convertido en una necesidad de transporte ante una ciudad que tiene tantos frentes de obra y un tráfico insoportable.
Pero a eso hay que sumarle también las protestas de los moteros, los piques ilegales, todas estas cosas. Vamos a hablarlo y a discutirlo en momentos y los leemos a ustedes a través de nuestro canal de YouTube. Y a las 12:06 de la tarde, pues hay una nueva polémica alrededor de la dolorosa historia y muerte del pequeño Kevin de 7 años de edad. El niño murió porque no recibió a tiempo una medicina para atender su condición de hemofilia. Y el debate ya no es solo político, aquí ya hay un tinte muy... no es solo médico, hay un tema político, además, muchas y críticas, ético, ¿no? claro, y este episodio ha dejado al descubierto unas fallas muy evidentes en el sistema de salud de Colombia, porque además Kevin no es el único caso, Juan Diego. En 2 puntos entrevistamos a varias mamás y a varios niños que tienen circunstancias similares que no han recibido los medicamentos. Pero el presidente hizo algo que es altamente cuestionable y fue publicar la historia clínica del chiquito. Laura. Sí, esta es la nueva polémica que gira en esta muerte que nos duele a todos los colombianos de Kevin Acosta, este niño de 7 años con hemofilia que falleció tras sufrir un trauma cráneoencefálico. Este es el detalle que están dando de la muerte de este menor. Pero ¿qué pasó ayer durante un evento público de una entrega de una planta que hizo una comunidad en La Guajira? El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al fallecimiento, pero esta vez contando detalles de la historia clínica. ¿Qué contó exactamente? El niño murió luego de una caída en bicicleta que le ocasionó una lesión en la cabeza y por esto sería el trauma craneoencefálico. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. Radiografía que muestra fractura y hematomas. El estado del paciente se deteriora y se le informa a la madre de que hay que intervenir quirúrgicamente y sus riesgos. Pero la madre no acepta la intervención. Este es el detalle que nos sorprendió a todos, Juan y Vanessa, porque acá está diciendo que después de que le dicen a la madre de que él tuvo un trauma, la madre no quiso supuestamente acceder a una operación que le estaba planteando en ese momento el médico del hospital. Esto está generando polémica, ¿por qué? Porque el presidente Gustavo Petro está contando detalles de una historia clínica de la muerte de un menor de 7 años, empezando por ahí. Pero aquí entra el debate y es que, ¿qué pasa en Colombia? Si se puede o no publicar esta historia clínica. Y hablamos con un abogado, él es Saúl León, y nos explicó qué dice la ley en nuestro país. En Colombia, el régimen legal vigente considera que la historia clínica es un documento reservado. Esto quiere decir que no puede ser publicado ni entregado a personas diferentes a su titular. En caso de que se pretenda utilizar o publicar, debe ser autorizado por el titular, y si la persona ha fallecido, como en el caso del menor, pues básicamente será su progenitora, sus familiares los que autoricen esto. Ese es un tema, Laura, tan delicado en Juan, que los periodistas ni siquiera hemos publicado la historia clínica ni del presidente, ni del candidato Iván Cepeda, con todos y los cuestionamientos que hay en torno a sus condiciones clínicas, Es ¿no? que es ilegal. Es que es ilegal. Es ilegal. No se puede hacer. Estábamos hablando esta mañana con Claudia Camila, que ahorita va a dar esta intervención, y la única persona que había autorizado el expresidente Juan Manuel Santos cuando tuvo la enfermedad. Pero lo hizo de manera voluntaria. Lo hizo voluntariamente. ¿Qué dice acá el abogado también este detalle? Y es que, pues acá encima hay otro detalle, es que es un menor de 7 años. Por ende, tendría que tener el permiso de los Explícito de sus papás papás. para tener. Pero aquí el detalle no es que es el presidente Gustavo Petro, fue la clínica que filtró esta información. Aquí sería este hospital el que tiene el detalle. Que habría infringido naturalmente Exacto. la ley. 12:09 de la tarde. Claudia Camila, ¿cuántos Kevin más hay en Colombia y no han recibido ese medicamento, que es la diferencia entre La vida vivir y la o morir? muerta. Niños con hemofilia, Juan Diego, buenas tardes. Hay al menos 700 en el país. Eso es lo que nos cuentan desde las cuentas de alto costo y también desde asociaciones de pediatría que manejan justamente a estos pequeños. Y el llamado no es solamente el de Kevin. Se está moviendo un numeral que es "nos están matando", y allí varias personas están posteando sus videos de mamitas, por supuesto, pidiendo medicamentos para sus hijos, especialmente a la nueva EPS. Este es el clamor de una de esas madres. Mi nombre es Zoida Bustillo, mamá de David Julián Bustillo, paciente de hemofilia B severa. Llevamos aquí en la clínica Fosonal 20 días ya
debido a que ella ya llevaba 20 días de él sin aplicación, porque la nueva EPS dejó de entregar el medicamento. Debido a que tuvo un sangrado interno en la pierna, lo tuve que traer por urgencia al hospitalizar para aplicarle medicamentos. Esta mamita está en Santander y no ha podido salir de la clínica porque la nueva EPS no le garantiza que pueda tener los medicamentos cuando ya esté fuera de este centro médico. Hablamos con el doctor Jorge Peña, él es representante de la Asociación de Pacientes con esta enfermedad y nos indica que hay al menos 3.300 personas con hemofilia en el país, de las cuales, como les digo, 700 son niños, y esto es en lo que pueden incurrir si no reciben sus medicamentos. Escuchemos. Si un paciente no recibe profilaxis, y lo estamos viendo, sobre todo con los pacientes de la nueva EPS, comienzan a sangrar, comienzan a presentar ausentismo escolar, comienzan a presentar deformidad de las articulaciones, comienzan a presentar mala calidad de vida, ausentismo escolar, ausentismo laboral en caso de los pacientes adultos, porque simple y llanamente comienzan a sangrar en cualquier órgano. Lo cierto entonces, Juan Diego, es que el doctor Jorge nos atiende esta mañana después de revisar a 5 pacientes, de los cuales 3 tenían problemas con la entrega de medicamentos en la nueva EPS y con las otras EPS hasta el momento no tenían problemas, y es que el panorama es bastante grave, un aumento del 30% en las tutelas por el derecho a la salud, y podemos ver que la nueva EPS sin duda también lidera este ranking de las EPS con mayores tutelas en el país. La Plaza Alvira. A propósito de este tema que es tan espinoso, pero que atraviesa y marca la diferencia entre la vida y la muerte, con el episodio del niño Kevin, que realmente ha sido tan doloroso. Usted se fue, Juan, a la calle, a la plaza, a hablar con la gente. ¿Qué sensación tiene la gente? ¿Qué encontró? No, pues por supuesto, indignación y sobre todo como desesperanza, porque ven a un país, a unos gobernantes y a unos candidatos y oposición, pues enfrentados, mientras la gente está en el medio pagando los platos rotos y sobre todo sufriendo y padeciendo. Obviamente uno en la calle se encuentra de todo, ¿no? Claro. Y gente a favor, en contra. Sí, pero es que el tema de salud, el problema es que es la vida, ¿no? Y afecta a todos. Aquí está, bueno, lo que uno se encuentra en la calle. ¿Cómo es? El hombre más guapo del mundo. Su merced más lindo en persona que en televisión. Mucho. No lo digo yo. En Colombia no siempre mata la enfermedad, a veces mata la espera. Cada segundo que pasa sin un medicamento vital cuenta. Para que realicemos la toma masiva en la sede administrativa. De pacientes por meses sin medicamentos. Nadie sale a atender. Los pacientes enfermos ya estamos que nos alocamos porque no tenemos medicamento. Imagine que en esta bolsa debería estar el medicamento que mantiene vivo a su hijo, pero no llegó. Renegar del estado de salud. El desespero, no sé yo qué hago. Me pongo triste porque, pues, imagínense, uno ilusionado con eso. ¿Espera o exige? Yo exijo. Exijo. Paciente Kevin, 7 años. Diagnóstico: hemofilia. Tratamiento: factor de coagulación. Estado: no entregado. Desenlace: fatal. ¿Cuánto cree usted que debería demorar la entrega de un medicamento vital? Menos de 1 hora. Inmediatamente. 1 hora como máximo. Lo antes posible, porque es de manera vital. A lo mucho 2 horas, porque hay veces que uno lo ponen allá a esperar mucho. Claramente la EPS debería brindarlo de una vez. El gobierno dice que es culpa de la EPS. La EPS dice que es culpa del gobierno. El gobierno dice que es culpa del distribuidor del medicamento. El distribuidor del medicamento dice que es culpa del gobierno. ¿Usted de quién cree que es la culpa? Parece que la culpa es de la vaca, ¿no? O sea, como dice el libro popular, que todos le echan la culpa a todos, entonces es complicado. ¿Del distribuidor de medicamentos? El gobierno, porque no nos da los medicamentos. 1, 2, nosotros pagamos. Para el gobierno ahora no solo es culpa de las EPS, sino también puede ser suya o mía, de la familia. Como, por ejemplo, si el niño tiene una enfermedad grave, debe restringírsele hasta montar en bicicleta por prevención. No lo digo yo. O sea, el esfuerzo está en prevenir. Un niño
hemofílico no se le deja subir a la bicicleta. Kevin llegó a un hospital público en el Huila después de un accidente. A un hemofílico hay que restringirle ese tipo de situaciones. Aquí no estamos buscando culpables en la calle, estamos buscando respuestas, porque cuando se trata de la salud, cada segundo que corre es vida. Esto es La Plaza Elvira. 12:16 minutos de la tarde. Bueno, es la sensación de la gente, Juan, y a propósito de esta situación, hay una crisis en el único hospital de San Andrés, lo hemos contado aquí también previamente con Michelle, que es sanandresana, por desabastecimiento de medicamentos y por fallas en atención a los servicios especializados. Brian Saavedra nos amplía. Sí, la situación es bastante crítica, al punto que los médicos del Hospital Departamental, único centro de salud de la isla, decidieron dejar de atender de manera regular y solo atender urgencias vitales como medida de presión ante el incumplimiento en el pago de salarios, que según el personal adeudan entre 2 y 4 meses. Mesa de diálogo con el gobierno departamental y con la administración de la ESE. Jersey Macariz es la vocera del sindicato del hospital en la isla. Exigimos garantías por parte del gobierno departamental y la administración de la ESE para trabajar y respetando los principios que es la salud de la comunidad en general, que nos den garantías de tener insumos. La preocupación aumenta ya que la isla no cuenta con una segunda opción hospitalaria y las remisiones a la zona continental dependen de la disponibilidad de transporte aéreo y las condiciones climáticas. Así va el país. 12:17 minutos, actualizamos las noticias en el noticiero del mediodía de Caracol Radio. Negaron el principio de oportunidad al empresario Carlos Matos por el caso de las salidas de la cárcel La Picota. Matos buscaba como reparación integral entregar 2 vehículos y cerrar así el proceso mientras cumple otra condena, caso que fue denunciado por la unidad investigativa de Caracol Radio. El Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el senador del Pacto Histórico, David Racero, en el proceso que buscaba su salida del Congreso por el denominado caso Fruber. Por un conflicto de competencias fracasó la acusación contra el coronel Carlos Alberto Feria y otros 3 policías por la prueba del polígrafo a la que fue sometida Mara Elvis Mesa en enero de 2023. Pacientes Colombia denunció ante la Fiscalía al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por la presunta comisión del delito de fraude por un aparente incumplimiento de lo dictado por la Corte Constitucional en cuanto al manejo de los recursos del sistema de salud. Y trabajadores del sector de caña, panelero y palmero del Valle del Cauca, Meta y Cauca adelantan una protesta en el Ministerio de Minas ante el alto nivel de inventario de etanol por las importaciones que están llegando al país. Choque político. Choque político que protagonizan el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos. ¿Motivo? Ya sabemos, ¿no? Las elecciones. Elecciones, y en este caso, el E14 o formulario. Eso es un enredo técnico terrible para cualquiera que nos vea o nos escuche a esta hora en nuestro canal de YouTube. Pero, ¿cuál es la incomodidad del mandatario, del presidente? Juan Diego y Vanessa, pues lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro es que podría haber un riesgo de fraude electoral porque la indicación de la registraduría es que los jurados de votación dejen las casillas en blanco cuando no haya votos en sus mesas y ellos tienen que diligenciar un formulario que es el E14. Entonces, cuando no haya votos, la indicación es que no dejen nada, pero el presidente dice que esto daría lugar a que la gente pusiera votos que no son. Entonces, lo que está diciendo el presidente es lo siguiente, esto es lo que dijo en su cuenta de X. Dice el mandatario: dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. La registraduría debe impedir este tipo de estímulos al fraude. Sin embargo, hoy estuvimos aquí con el registrador nacional Hernán Penagos y él dijo que esta indicación de dejar en blanco estas casillas cuando no haya votos es de hace muchos años, que esta no es una indicación nueva, y vamos a escuchar lo que nos dijo sobre esta invitación a los jurados de votación.
La instrucción histórica desde hace años es que los C14, los jurados de votación, solo los diligencien con los partidos que obtienen los votos y en las demás casillas no se diligencia. ¿Esto por qué? Porque en ocasiones pasadas las demás casillas las llenaban de X, de tachaduras, de enmendaduras y eso generaba dificultades para el procesamiento, dificultades para la transmisión y dificultades para el escrutinio. Además, el proceso de votos en la mesa de votación es público, pueden participar los jurados y los testigos, pueden tomarse fotos. Y en pantalla vamos a ver cómo se deberían diligenciar estos formularios E14, que son los que tienen los jurados de votación. Eso, para que quede claro, no lo llena la gente, sino los jurados. Exactamente, los jurados. Entonces, si en una mesa hay determinado número de votos, los números deberán escribirse de manera clara. Cuando los números son de 1 o 2 dígitos, la casilla que antecede debe ser diligenciada con un punto. Ahí vemos, por ejemplo, el puntico. Y las casillas que no tienen votación se dejan en blanco. Vamos a ver otro gráfico, que es lo que no quiere la registraduría, y es que pongan tachones, que pongan X, porque dicen que esto dificulta pues la digitalización, la lectura de los datos. Por ejemplo, si es una X pueden decir que puede ser un 7. Pero entonces, además es que eso está inventado, así ha sido siempre, eso es un documento para los jurados. Eso no es nuevo, además recordemos que pues este sistema electoral fue el mismo que escogió al presidente de la República. Exactamente. Claro. Exactamente el mismo. Y el mandatario usa un término. Y acuérdese que en las elecciones parlamentarias del 2018, además, le salvó una cantidad de curules al pacto histórico. En el escrutinio, sí, señor. El escrutinio. Pero además el mandatario Juan usa un término que es muy provocador. Dice, es un estímulo al fraude. Imagínense, le está diciendo eso al registrador. Yo le voy a echar un dato rápidamente. La misión de observación electoral de la Unión Europea va a estar por segunda vez en Colombia en estas elecciones. Son más de 40 funcionarios que van a seguir de manera permanente todo ese proceso electoral. Esto está encabezado por el eurodiputado español, que es el vicepresidente del Parlamento Europeo, además, que se llama Esteban González Pons. Él llega al país esta semana precisamente para esto, para revisar, para mirar que no haya fraude y que no haya estímulos al fraude, como dice el mandatario. Y también por eso, aquí en el Noticiero del Mediodía, a partir de hoy, abrimos esto, que es nuestro espacio, nuestra cabina, nuestro noticiero a las voces, a las propuestas, a la democracia, a quienes quieren llegar al Congreso de la República. ¿Con qué van a llegar? ¿Con qué van a llegar? A ver si es verdad, a ver si eso solo se queda en discurso o qué. Y pues hoy nos acompañan justamente dos candidatos, uno a la Cámara de Representantes, otro al Senado de la República, Miguel Forero, el conocido y famosísimo apóstol de las motos. ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación. Y también tenemos a Anderson Acosta, él es candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá por el Centro Democrático. Buenas tardes. Gracias, Juan Diego. Un saludo muy especial a Vanessa y a todos los oyentes de Caracol Radio. Ellos dos están haciendo, o bueno, se han especializado en los temas de movilidad. El bendito e insoportable trancón. Dolor de cabeza duro, pero los motociclistas, la moto hoy es el carro o vehículo, el vehículo más popular de Colombia. Sí. Pero, por ejemplo, preguntémosle al doctor Forero, Juan, si le parece, si cree que las motos deberían tener un impuesto más, si deberían cobrarles algo más de lo que actualmente implica la legislación, teniendo en cuenta que cada vez son más. No, miren, yo me voy a colocar en esta posición. Las motos es el vehículo del pueblo. Hoy tenemos unos espacios que la moto se ha vuelto la solución a la movilidad de muchos ciudadanos, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Le puedo decir que más de 100 motos, el 80% son trabajadoras. Y muchas de ellas se ven afectadas por un mal estado de la malla vial, que vemos muchísima accidentalidad. Yo diría que si nosotros tuviéramos un buen estado de la malla vial, que sea tanto para vehículos y motocicletas, porque los dos compartimos la vía, podríamos hablar de pronto de un incremento. Yo sé que el panorama ante la ciudadanía es que hay muchísima moto. Y lo entendemos. Pues es que hay más motos que carros. Total, el año pasado en venta de motocicletas 1.200.000 motos. Pero esto se debe al gran problema de movilidad. Va usted a Ciudad Bolívar, Juan Diego,
baje de la parte alta, se demora, para bajar en sistema de transporte público, se demora 1 hora y media. En una motocicleta se demora 20 minutos. Bueno, si no usa el Transmicable, porque también hay que decirlo. Sí, total, pero no va a dar abasto. Hoy vemos el tema de que mucha gente trabaja con su motocicleta. Vemos que se volvió una parte esencial de la economía de nuestro país. Pues él es Miguel Forero, por el Partido Verde, número 97. Soy Colombia Renaciente en coalición con el Verde. En coalición con el Verde. Anderson, usted quiere llegar a la Cámara, pero el tema de movilidad, ¿qué propone usted diferente? ¿Propone lo mismo que Miguel Forero o propone algo diferente? Pues porque nosotros queremos oír cosas nuevas, distintas. Claro, mire, la gran dificultad que tenemos hoy en Bogotá es que Bogotá es una de las ciudades de Latinoamérica más congestionadas. 117 Suena horas ahí está dura sonando una lo persona. Mismo, Miguel. Y hay más congestionadas, Ciudad de México Claro. es peor. Pero te voy a contar el problema y te planteo la solución, Juan Diego. 117 horas dura una persona en un trancón, es decir, 5 días de su vida durante un año en un trancón. ¿Y cuál es la dificultad que tenemos en la ciudad? Yo creo que no solamente es la moto. A ver, el parque automotor en Bogotá ha venido creciendo en un 23%, pero la infraestructura no ha venido ampliándose de esa misma manera. Hoy tenemos unos debates ideológicos que ha llevado a que, por ejemplo, la conectividad de Bogotá pues tenga muchas dificultades y eso está afectando toda la eficiencia económica de nuestra ciudad. Pues vemos las salidas y las entradas. Necesitamos utilizar la inteligencia artificial. Hoy, por ejemplo, la semaforización es una semaforización inteligente que podría actuar de acuerdo a la congestión que hoy tengamos. Tenemos también un problema relacionado con la ausencia de parqueos. Por eso las personas hoy están parqueando en la vía de una manera irresponsable. El problema está planteado, todos lo vivimos todos los días. ¿Qué propone usted? Exacto. Yo propongo particularmente, lo primero, una semaforización inteligente. Y la semaforización inteligente es que actuemos de acuerdo a la congestión que tengamos. Eso es lo primero. Lo segundo, necesitamos incrementar los beneficios tributarios para que las personas de manera individual contribuyan a mejorar la movilidad. ¿Y eso o sea, qué más significa? Impuestos. ¿Usted está proponiendo más impuestos? No, yo lo que estoy... O sea, es el primer candidato que veo yo que está diciendo que propone más impuestos. Sí. Para nada, Juan Diego. Lo que estoy proponiendo es que más bien haya beneficios tributarios, por ejemplo, a las empresas que permitan cambiar los horarios. Es que si nosotros revisamos la congestión vehicular no sea durante todo el día, sea en ciertas horas. Y en esas horas, pues hoy las empresas podrían, por ejemplo, cambiar los horarios de las personas que puedan salir o entrar de una manera mucho más ágil y eficiente. Y lo tercero es, por supuesto, necesitamos invertir más en infraestructura, malla vial. Yo necesito hacerle una pregunta al doctor Forero. ¿Yo puedo decir algo? ¿Puedo hacer una controversia? Claro. Lo que necesitamos es que se dejen de robar la plata. Sí, eso también es lo que necesitamos. Pero yo le quiero hacer una pregunta a usted porque uno ve las caravanas de motos que bloquean constantemente en la ciudad y usted ahí arriando trapo. ¿Eso lo va a seguir permitiendo? Lo he visto sí, señor, lo he visto. Pero mire, o sea, yo soy de... Bloqueando la ciudad. No, mire, yo le voy a aclarar una cosa. Soy líder de motociclismo, pero como líder también hemos intentado dar ese ejemplo. Yo soy de los que defiendo a los buenos, no a los malos. Y los que están en el mal, les decimos, oiga, véngase para el bien. Mire que cada vez que usted se comporta mal, hace quedar mal a un motociclista, no al que lo hizo, sino a todo un gremio. Pero yo he visto a los motociclistas bloqueando una ciudad entera. Pero yo también los bajo al andén. Yo también les digo, pórtese bien. Mire, ¿qué va a hacer con los que se portan mal? ¿Qué propone? Mire, yo creo que todo el mundo está cansado de los piques. Está cansado de los exhaustos que suenan muchísimo. Mire, yo le propongo una cosa. Busquemos espacios de idoneidad donde esta gente pueda practicar controladamente y que haya unos deberes y unos derechos. No los ¿La hay. autopista? ¿Un montón de moteros? No. Mire, acá hay muchísimos lugares que están desocupados y se pueden, con ayuda de la policía, con ayuda de las alcaldías locales o con la ayuda de los alcaldes, se necesitan espacios de idoneidad. ¿Legalizar los piques? No, nunca. Siempre es intentar confrontar con soluciones, porque acá llegamos a confrontar con la policía y esto. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, lo hemos hecho, Juan Diego, tema de patios y grúas, y se lo voy a decir. Hicimos una investigación, ¿qué pasaba? He visto a Juan Diego montando en moto ni espero verlo haciendo pique. Me ha hecho arrastrar. Lo que pasa es que hemos denunciado los abusos de las grúas. Total. En los patios de Bogotá. Pero también hay abusos de las motos. Sí. Nosotros no, también lo hemos denunciado. Pero espérenme un segundito porque aquí está lo que dice la gente en la calle, lo que opina, lo que quisiera que hicieran los congresistas que están aquí, por ejemplo, hoy en calidad de candidatos. Buenas tardes. ¿Qué piensa usted acerca de la movilidad? Es terrible, es estresante, congestionada, es un costo tampoco tan
Ahorita la movilidad es muy difícil, hay trancón por todos lados, es difícil movilizar tanto moto, carro. Caramelo de jengibre. En cuanto a las horas pico, terrible, horrible, el trancón, la gente, el desespero, todo el mundo entra en crisis. Es muy difícil y es todos los días, ya hasta el fin de semana, un día domingo también es difícil planear. Antes era fácil, ahora del último domingo las vías llegan y no está nada. Desde cerca de la movilidad, que es un transporte muy pésimo, en el sentido de que cualquier trancón forma un desorden total, es un caos. Trancones, Anderson. ¿Qué dice usted frente a eso, aparte de poner semáforos inteligentes y de la IA? ¿Qué más puede? Porque esta es una ciudad donde hay un atraso de vías también. De acuerdo. Es que el problema de los trancones no solamente depende de un factor. Entonces, lo mencionaba. Primero, el parque automotor incrementó, el estado de la malla vial en un 23% se encuentra en mal estado. Eso lleva a que, por ejemplo, los motociclistas, los vehículos, pues no avancen tan rápidamente como sería avanzar. El sistema público de transporte hoy no tiene la cobertura que debería tener. Las personas no están contribuyendo de manera eficiente, pues por supuesto una inteligencia en la movilidad. ¿Usted cree que los motociclistas se portan bien en Bogotá? Ahora, el tema de los motociclistas. Lo primero, yo creo que los motociclistas, pues por supuesto, en su gran mayoría utilizan la moto porque tienen una necesidad de movilidad en una ciudad absolutamente congestionada. Sin embargo, ¿qué me preocupa? Que lo que uno ha encontrado es que muchos de ellos tienen dificultades. Primero, no hay cursos de actualización en temas de cultura vial y tránsito. Lo segundo, incluso hay motociclistas que ni siquiera tienen su licencia de tránsito. Eso lleva a que tengamos dificultades. Yo creo que ahí el gobierno también debería trabajar, no en la persecución, pero sí en un proceso de actualización, de acompañamiento, para que tengamos unos moteros mucho más conscientes de lo que significa tener una moto y lo que significa contribuir a la accidentalidad, que acá quiero cerrar con lo siguiente, Vanessa. Mire, hoy en día, 1 de cada 2 muertos por accidentes de tránsito son una persona que usaba moto. Es decir, el 50% de las personas que hoy están falleciendo en una vía son motociclistas. Claro, no se pueden satanizar las motos porque realmente es un medio de transporte muy popular y muy usado. Pero ustedes desde el Congreso, ¿qué pueden hacer? Si es que esos son leyes que promueve la alcaldía. ¿Realmente sí hay algo que puedan hacer? ¿O? Sí, claro. Yo lo voy a decir. Acá comparto una idea muy clara, que es el tema que tenemos que ser más fuertes con estas academias de conducción, que hoy en día es el de la huellita, no todas. Para que le den el pase. Total, hemos investigado, lo hemos hecho, donde usted va y coloca la huella y le dan la licencia de conducción. De 18 a 35 años son los que más fallecen en accidentes de moto. Pero eso parece tan fácil a veces de resolver y no Juan se Diego, hace. lo intentamos alguna vez hasta sacarle una licencia de conducción a un ciego y se han visto en denuncias. Es que es una realidad. Acá, si una academia comete un error, lo primero que hacen es que acaban la academia, pero utilizan los mismos carros para montar otra academia y sigue el proceso. Nosotros lo que queremos es que sea más fuerte a la hora. ¿Ustedes creen que una persona que practica en la calle tiene la idoneidad para salir a conducir? Acá deberían haber unos espacios de idoneidad que está estipulado y no pasa. Tenemos que ser más fuertes de eso. Tenemos que pensar en la juventud. ¿Qué es lo primero que piensa un niño en un colegio? En tener una moto o un carro. Sí, bueno, pues la verdad, ahí están, son 2 de los candidatos al Congreso de la República. Anderson Acosta por el Centro Democrático, número 104, Juan Diego. 104 a la Cámara. ¿Y por qué 104? Bueno, son fue el 18 número, los cupos en Bogotá. Fue el número que nos correspondió, va del 101 al 118 y 104 porque tenemos 3 pilares para trabajar por Bogotá. Y Miguel Forero, el apóstol de las motos. Pregúnteme por qué me mandaron dulces. 97 al Senado. Porque no soy político, vengo a hacer una política diferente y me mandaron para el último. Número 97 al Senado por el Partido Verde, en coalición. Soy Colombia Renaciente, en coalición con el Partido Verde. 12:37. En el noticiero de mediodía. De la política a los deportes rápidamente en el noticiero del mediodía. Muy emotivo. Es que a mí me encanta la información ¿Usted deportiva. cuando estaba chiquito soñaba con andar en moto? Me caí en moto. Se cayó, quedé ¿no? como frustrado. Yo soñaba con un camión de esos Caterpillar, imagínese. Así no, qué peligro. Bueno, no, yo sí, una bicicleta, muy humildemente, un camión Caterpillar. Óigame, sí, señor. ¿qué tal?
¿Qué tal esos sueños de infancia de Vanessa de la Torre? Por favor. Óigame, Eduardo, señor. Nuevo descabezado entre los técnicos de Colombia, del fútbol mundial colombiano. Otro más. Y lo nombraron rapidísimo, sí, el reemplazo. El quinto cayó anoche, Uber Boder, el técnico de Alianza. Ayer Alianza y Cúcuta empataron 1-1. Por la tarde-noche sacaron al técnico de Alianza, a Uber Boder. Hoy ya designa nuevo entrenador. Se trata de Camilo Ayala. Fue técnico del Deportivo Pasto el año pasado. 37 partidos dirigió, 12 victorias, 10 empates, 15 derrotas. Su rendimiento del 38.7%. Esto apenas 7 fechas que no han acabado en el fútbol colombiano. Imagínense el desnucadero, digámoslo de alguna manera, de técnicos. En 7 fechas, 5 han caído en el campeonato de nuestro país. Además, esa gente se mueve de país. Sí. Hijos a veces. Inestabilidad tenaz. Es una inestabilidad muy compleja. Sí, muy terrible. Hoy juegas América. Mi Ameriquita, claro. Juega en Barranquilla, en el Romelio Martínez. Pregúntele con quién. No, Juan Diego, por favor. ¿Quién juega? Ve con quién juega. Visita al Junior en el Romelio Martínez en Barranquilla. ¿Quién va a jugar en Barranquilla? Pues con el Junior, tu papá. Ay, Juan Diego. No, pero tu papá con América no puede ser. No, pues digo, bueno, pero sí. Junior, tu papá a veces, generalmente, pero lo del América le sale bien. La Ameriquita está de cumpleaños, además, acuérdese. Sí, señora. Giovanni Cárdenas y las noticias del equipo barranquillero. Eduard, ¿qué tal? En Barranquilla hoy estamos a la expectativa de un gran partido. Junior frente al América en el Romelio Martínez como en los viejos tiempos. Novedades del Tiburón: ingresaron Lucas Monzón, zaguero central, Guillermo Celis, volante de marca, y el atacante Hanenson Sarmiento. Abandonaron la concentración por decisión técnica el central Daniel Rivera, el volante Fabián Ángel y el volante ofensivo Kevin Pérez. La presencia de Guillermo Celis en la mitad del campo con Rivas favorece mucho la recuperación, lo dice Jimmy Chará. Muchas veces no la recuperamos en el sector de la primera presión, pero encontramos recuperarla en la segunda presión, y eso ha sido fundamental en estos últimos partidos en los cuales hemos encontrado eso. Es lo que venimos trabajando. Se espera la Fórmula S doble 9, que sería Paiva con Muriel. Así las cosas, el equipo estaría con el arquero Mauro Silveira, línea de 4 en el fondo con Germain Peña y Lucas Monzón como centrales, laterales Jomier Guerrero y Jason Suárez. En la mitad del campo, Guillermo Celis, Jesús Rivas, Jimmy Chará. Adelante, Guillermo Paiva, Cristian Barrios y el jugador Luis Fernando Muriel. Para los hinchas del fútbol, la firma Esencia anunció que el concierto del 28 de febrero lo trasladan para el 28 de marzo. Eso para facilitar la recuperación de la cancha del estadio El Campín. Hoy Liga de Campeones. Este es el concierto de música popular, ¿verdad? Sí, el del 28, Grande, sí. Un mes después lo pasan. Perfecto, porque Sí, eso permite claro. el drenaje de la cancha. Hoy tenemos Liga de Campeones, complemento de los playoffs, 12:45. En 3 minutos arranca Carabao con los colombianos Camilo Durán y Kevin Medina titulares, recibiendo el Newcastle. A las 3 de la tarde, Olympiacos Bayern Múnich, o Bayer Leverkusen mejor, Brujas Atlético de Madrid y Bodo Glimt frente al Inter de Milán. Y en el ciclismo, buena jornada para el colombiano Harold Tejada. Fue cuarto en la tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes. Es tercero en la clasificación general individual. Dominó un italiano, Antonio Tiberti. El plan A de los que convierten objetivos en logros. Presenta en el noticiero del mediodía. Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar. Después de 5 días de intensa búsqueda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó el hallazgo del cuerpo del médico veterinario Luis Eduardo Rivero, desaparecido el pasado sábado 14 de febrero, tras ser arrastrado por las fuertes corrientes de un caño en el sector La Garrapata, zona rural del municipio de Montería. Con este caso, 8 personas han fallecido en medio de la crisis que enfrenta Córdoba por las inundaciones. Minuto 60 Movistar desde Cúcuta. En la región del Catatumbo se conocieron 3 nuevos casos de secuestro que se habrían presentado en los últimos días. De acuerdo con la información de la comunidad, las víctimas son un hombre identificado como Andrés Torres, una mujer que responde al nombre de Lady Caterín Tapias Ramírez y su hija de tan solo 13 años. Los hechos se habrían presentado el pasado domingo 15 de febrero en el casco urbano del municipio del Tarra, norte de Santander. Minuto 60 Movistar desde Popayán, porque ya son trasladados a la ciudad 13 técnicos de la Compañía Energética de Occidente que fueron secuestrados por un grupo armado en Suárez, Cauca, mientras realizaban mantenimientos. La libertad se logró por presión de la comunidad, la Guardia Indígena y la Alcaldía Municipal.
Minuto 60 Movistar desde Santa Marta, pues comunidades indígenas piden coadministración del Parque Tayrona tras cierre oficial. El anuncio fue hecho por el Cabildo Cogui del Magdalena, Atanasio Moscote, quien denuncia la falta de reconocimiento de las autoridades indígenas en el territorio y alertó sobre presuntas vulneraciones a los derechos al trabajo. Y es que no ha querido reconocernos como autoridad en el territorio. Entre tanto, el cierre oficial del Tayrona se mantiene por razones de seguridad y orden público. Sin embargo, la comunidad indígena está atendiendo al público. Minuto 60 Movistar desde Tunja. La comunidad de Saboyá anunció un cierre total en la vía que comunica a Chiquinquirá con Puente Nacional este domingo 22 de febrero a la altura del peaje, como parte del paro que se mantiene de manera indefinida. Los organizadores anuncian que no ha habido presencia de Invías. Además, completa 3 días el cierre en la troncal del Magdalena Medio a la altura del kilómetro 2,5 en jurisdicción de Puerto Boyacá. La protesta está relacionada con inconformidades de trabajadores de la empresa KMA y de la comunidad de Puerto Boyacá. Movistar Empresas, el plan A de los que convierten objetivos en logros, presentó en el noticiero del mediodía, Minuto 60 Movistar. Continúa el noticiero del mediodía en Caracol Radio. Son las 12:48. Hay un tema que nos inquieta profundamente a quienes estamos en Bogotá y es la intolerancia. En las últimas horas, Juan, se han visto unos capítulos y unos episodios realmente terribles por cuenta de robos de gorras. Sí, increíble. Y obviamente lo de celos, pues que siempre es tan trágico. Alejandra nos cuenta más. ¿Recuerda este video? ¿O quizás este? O también este otro video. ¿Qué tienen en común estas peleas? Las armas blancas. Y es que en Bogotá, 4 de cada 10 homicidios ocurren precisamente por esos hechos de intolerancia. En los videos que ustedes acaban de ver, las peleas con cuchillos y con machetes fueron por una gorra. Que estos hechos se habrían generado al parecer por intolerancia y no por hurto como se ha afirmado. Una vez conocimos las imágenes, se verificó en la zona y según los testigos del mismo hecho, la riña se había generado por una gorra. Incluso en Bogotá las autoridades han lanzado la campaña Respira, Piensa y Detente para evitar este tipo de situaciones. Cuidar nuestra vida y la de nuestros conciudadanos es fundamental para que Bogotá camine segura. Solo en Bogotá las autoridades durante estos 2 meses del 2026 han recibido 55.000 llamadas a la línea 123 por riñas. 12:50 minutos y crece y se conocen cada vez nuevos nombres de altos oficiales de la policía inmiscuidos en toda esta pelea que hay y señalamientos entre altos oficiales. Sí, Juan Diego, hoy les voy a hablar sobre el teniente coronel Jorge Alexander Mora. Es un teniente que fue de la Dijín, fue condecorado como líder mundial ante la corrupción en el año 2024, Juan Diego, porque es que este teniente coronel logró más de 1.000 capturas, incluso fue el que estuvo detrás de las capturas de la unidad, de escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, logró capturas de jueces, de fiscales, de civiles, entre otros. Pero las capturas no vienen solas, Juan Diego, vienen con un sinnúmero de amenazas que llevaron a que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera que este señor tenía un riesgo muy grande y que tenía que salir del país. Precisamente por eso fue enviado a Washington a una comisión. Él en este momento se encuentra allá, pero resulta que hay cambio en la comandancia de la policía. Llega el director Estamos que está en este María momento. Fernanda, en exclusiva el documento, la carta. Claro, ya le voy a hablar de eso, Juan Diego. Llega el director de la policía nuevo, que es el general William Rincón, y pues dice que no, que se tiene que devolver el teniente coronel para acá, para Colombia, sin esquema de seguridad ni para él ni para su familia. Él entonces le envía un documento que es el que estamos viendo en este momento en nuestra transmisión de YouTube, un documento, una carta firmada precisamente a el director de la policía y le dice: pues señor director, mi vida está en una situación de riesgo extremo, por favor pues ayúdeme. Luego de esto no obtiene respuesta nunca por parte del director de la policía, Juan Diego Ibaneza. Y algo que también preocupa mucho es que esto ya está también en manos de la fiscalía. También le mandan una carta a la fiscal general y le dicen pues que tiene un riesgo muy grande, que por favor haga algo, y la respuesta pues tampoco
sí tuvo respuesta, pero digamos que no fue la respuesta que esperamos. Una denuncia, Juan Diego y Vanessa, que se suma a todo lo que está pasando entonces con el coronel Moreno y con el general Urrego. Muchas gracias, María Fernanda. 12:52, Vanessa. La vicepresidenta de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, se estrenó en su cargo con un llamado súper serio. ¿Cuánto le hace falta a usted para pensionarse? ¿Se puede a saber? las filtraciones. No se puede pues saber. yo tengo Mejor 48 años. O sea, porque usted está patrocinado por Tena. Es que, cuidado, ¿no? Pero por lo menos tengo un patrocinio. Bueno. Óigame, pero se lo preguntaba porque es que entra a discutirse en la precisamente en la sala de la Corte Constitucional la reforma pensional. Y hay un ambiente laboral tenso, ¿no, Juan Esteban? Claro, Juan Diego, dicen que se ha permeado de una forma muy política la Corte Constitucional y fue en este aniversario, el número 34, que hubo un fuerte llamado de atención por parte de la vicepresidenta Natalia Ángel Cabo. Escuchemos. Un juez constitucional no puede convertirse en protagonista del debate político, no puede hacer discursos partidistas ni dejarse arrasar por la lógica de la polarización. Nuestra función no es dividir al país, sino decidir conforme a la Constitución. Pero también Juan Diego se refirió a estas filtraciones y ella no lo dijo de manera directa, pero se refería al tema alrededor de la suspensión provisional de los decretos de emergencia económica. Filtrar ponencias, divulgar deliberaciones internas o promover versiones parciales y sesgadas de lo que ocurre en la Corte no es transparencia, es una ruptura ética, es una falta disciplinaria y lo único que ha hecho es distorsionar el debate público alrededor de lo que hacemos y lo que decidimos. Ahí veíamos... Llamado, con todo respeto, bastante inocente para una jurista de ese tamaño. Lo que pasa... Porque las filtraciones se refiere a que no nos cuenten a los periodistas lo que está pasando dentro de la Corte Constitucional, y eso es imposible. Sí, no, lo que hacía, digamos, que énfasis en ese caso la magistrada es que sí, pueden haber filtraciones, pero no justo en el momento en que se están tomando las deliberaciones, porque empieza a haber un ruido político fuera de la Corte y aún no se ha tomado una determinación final. Pero así funciona, es decir, eso siempre ha pasado, ¿no? Sí, no se podrán detener las filtraciones, por supuesto, porque eso es algo, ¿iba a decir algo? ¿No? Claro, de hecho, para las personas que vieron el video, en esa primera línea de la audiencia se encontraban todos los magistrados de la Corte Constitucional, lo cual fue un claro llamado a todos sus colegas de la sala. Gracias, Juan Esteban. Llegamos al cierre del noticiero del mediodía. Como siempre, pues esperemos que todo este desorden haya quedado mejor explicado, Vanessa. Un poquito más explicado y a las 2, en 2 puntos, mucha más información. Feliz tarde. Que tengan un resto de tarde increíble. Chao.